Hola, bienvenidos a un estudio más del Libro de los Hechos. Estamos continuando con el capítulo 19 y es todo un placer estudiar la palabra del Señor junto contigo y obviamente con mi esposa Gloriana. Sí, un placer estar aquí estudiando el capítulo 19 de Hechos. Vamos a estar hablando del tema creyentes completos y poderosos, creyentes que crecen y que crecen también en el poder del Espíritu Santo. Y lo que vamos a leer tiene que ver con el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo está iniciando prácticamente su viaje y se encuentra con unos creyentes en Éfeso, que es la capital de un área que se llama Asia Menor, y entonces una ciudad muy importante, una ciudad cuyo templo a la diosa Diana es pues legendario, y un puerto, como todo puerto, lleno de muchas cosas, unos retos muy grandes. Se acordarán ustedes que en Éfeso se funda una de las iglesias más queridas del cristianismo del primer siglo. De hecho, comentábamos que Apolo fue la persona que estuvo predicando el evangelio a algunas personas allí, en fin. Y esta iglesia, de hecho, se llega a comentar en el libro de Apocalipsis también, ¿no? Entonces, tenemos una carta de Pablo a esa iglesia, en fin. Pero Pablo se encuentra con un caso que nos va a ayudar a nosotros a revisar un poquito qué significa el proceso de conversión de una persona. Porque en el contexto del libro de los Hechos, cuando una persona se convertía, sucedían dos cosas seguidas. En algunos casos, simultánea allí mismo, y en otros casos aparte por algunas razones. Esto es, una persona cree, una persona declara su fe en Cristo, bautizándose en agua en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego se oraba para que esa persona recibiera la llenura del Espíritu Santo, y en algunos casos se hace evidente que hablaban en lenguas. Entonces, vamos a ver por qué es esto importante y qué nos dice a nosotros este pasaje. Vamos a comenzar leyendo. Muy bien, vamos a empezar leyendo el capítulo 19, verso 1. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Fíjense, comencemos con algo importante. Les recuerdo, el chat está abierto. Escríbanos, cuéntenos desde dónde nos ven. También si tienen una pregunta, hay comentarios que va a ser importante poner allí y ayudar a los otros estudiantes. ¿Qué creen ustedes? Están en todas partes del mundo. Esto es increíble, ¿no? Así es que escríbanos por allí y recuerden también que las notas van a poder bajarlas desde un enlace, un link que hay aquí también en nuestro canal de YouTube. Bueno, está hablando de creyentes, es el punto de partida es ese, Gloriana. Algunos discuten que estas personas no eran creyentes, puesto que si hubieran sido creyentes realmente, hubieran estado ya bautizados y hubieran recibido el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, porque es el patrón que se ve en el libro de los Hechos. Pero Pablo, o más bien el escritor, que es Lucas, dice, encontró a unos creyentes. Y cada vez que en el Nuevo Testamento se comenta o se usa la palabra, en Hechos en particular, creyentes, se usa al respecto de alguien que ya creyó en Jesús. Entonces, son creyentes, pero Pablo dice, ¿dónde están ustedes? O sea, ¿cómo entendieron el Evangelio? ¿Recibieron el Espíritu Santo? O sea, para Pablo, en la mente de Pablo, ya una persona que cree ya debió haber sido lleno del Espíritu Santo.
y ellos dicen, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, que en realidad quiere decir en otra traducción, ni siquiera sabíamos que el Espíritu Santo había sido dado. Esa es otra posible traducción. Pero el punto es, hay una cosa clara aquí, y son discípulos de Juan. ¿Qué significa eso? Pablo se los explicó a ellos mismos. Bueno, claro. Juan vino y el bautismo de Juan fue para arrepentimiento de pecados, para preparar a la gente para la venida del Mesías. O sea que Pablo está aclarando algo. Ese tiempo, esa temporada, ese bautismo de Juan ya pasó. Fue para prepararnos para el Mesías. Pero hay un bautismo que es post-Mesías, o es precisamente una identificación con Jesús como el Mesías y una afirmación pública de mi fe, identificándome con su muerte, con su resurrección y yo como un creyente en él. Y Pablo dice, no mezclemos el arroz y el mango, o sea, no tienen nada que ver. Si ustedes fueron bautizados así, les aclaro que el bautismo del que estoy hablando o del que hablamos los cristianos es otro. Yo creo que por los tiempos en los que se está viviendo, recordemos que Juan, cuando bautizaba, venían muchos judíos de otras regiones para las fiestas, ¿no? Como para la Pascua, llegaban a Jerusalén y tuvieron que haber oído de Juan, pero regresaron a su ciudad, puede ser Éfeso, y al regresar, obviamente Juan el Bautista siempre apuntó al Mesías, pero ellos no supieron qué mandatos les dio el Mesías a sus discípulos. Y obviamente estamos en una nueva era, en la era de los apóstoles, en donde ya han recibido el Espíritu Santo, pero ellos se han perdido en el tiempo, ¿no? Sí. Precisamente por la distancia. Hoy en día no tenemos ese problema. Hoy en día la información llega rápidamente. Creo que el problema ahorita es demasiada información, ¿no? Que tenemos y no tenemos de pronto las herramientas para filtrar, pero ellos no tenían la herramienta de la información. Entonces ellos se quedaron en creer en el Mesías, seguramente, se habían arrepentido, porque eran creyentes de qué. O sea, la pregunta viene a ser, ¿por qué Hechos, que Lucas es una persona estudiosa, es una persona que registra con detalle, y por algún motivo él dice, eran creyentes, creían en Cristo como el Mesías, pero no conocían del bautismo de Cristo, tal vez no sabían de la resurrección de Cristo, no sabemos hasta dónde ellos sabían. Ahora, si vemos a un personaje que leímos y fue Apolos, lo que estábamos estudiando también es que quizá ellos habían sido discípulos, quizá, no se sabe, pero pudieron ser discípulos de Apolos, porque Apolos era un ferviente predicador de Jesús como el Mesías, pero no tenía tampoco la instrucción completa, y vemos que son Priscila y Aquila quien les llevan aparte y le presentan el evangelio completo. Exacto. Quien le da la buena noticia completa. Entonces, él después lo vemos aquí como un colaborador, uno que riega las iglesias, ¿verdad? Porque Pablo lo deja en Corinto como un predicador bueno, ferviente, y entonces él se puede ir a hacer su trabajo de apostolado. Entonces, ese es el punto acá. No hay una información completa, y por eso ellos dicen, no, ni sabíamos que el Espíritu Santo, si queremos irnos al griego, ni sabíamos que el Espíritu Santo estaba a disposición para vivir dentro de nosotros. Es lo que estamos viendo. Entonces, acá. Hay dos cosas importantes que veo, y es, si puedo resumir, una es qué importante que es cuando abrazas la fe cristiana, crecer, o sea, buscar y tratar de entender todo lo que implica, cuáles son los aspectos más importantes. Esa es una. Y otra es, qué importante que es tener personas que están en el ministerio. Nos tenemos el honor nosotros de enseñar a una congregación, de tener personas a las que traemos a los pies del Señor y les explicamos lo que dicen las Escrituras. Qué importante las dos cosas, el creyente buscar, estás seguro que has caminado en obediencia hasta donde tienes que caminar, estás seguro que has obedecido lo que el Señor quiere que obedezcas como creyente, o la otra es, tienes personas que te ayuden, que han caminado adelante, que conocen más ampliamente las Escrituras y la palabra,
las dos cosas son importantes, sed y conciencia para crecer, y tener personas también a las que les recibimos la instrucción y la palabra. Y ahí yo creo que otra reflexión que tengo es que es importante darnos cuenta que tenemos que tratar de ser más conscientes y precisos en conocer nuestra fe, porque ellos habían creído, volvemos al tema, pero no habían sido fundamentados bien en la fe. Hoy día tenemos personas que a veces, o sea, que simpatizan o que creen en el Señor, pero por falta de instrucción o de buscar, se quedan ahí en una neblina, ¿no? en una situación donde no avanzan. Bueno, se me viene a la mente el otro día que fui a recoger un pequeño mueble que habíamos conseguido para la casa, y la persona que me atendió en la bodega me reconoció y comencé a hablar con él. Habla inglés, ha estado en nuestra congregación en alguna ocasión y sigue las prédicas por televisión. Entonces me habló de que a esas prédicas le habían cambiado la vida, y se me ocurrió preguntarle, qué bueno, ¿y tienes una Biblia? Y dice, no. Le dije, ok, necesitas conseguir una Biblia, y comienza a leerla. ¿Estás leyendo? No, nada, yo solamente oigo las prédicas. Qué bueno, busca un Nuevo Testamento, busca el Evangelio de San Juan y comienza a leerlo, te doy la recomendación. Entonces me doy cuenta de que es muy importante eso. Otro tema es, me doy cuenta también que hay personas que creen en el Señor, quizás como pasa con estos señores, hicieron el bautismo de Juan el Bautista, y Pablo tuvo que aclararles, esto ya pasó. Hay creyentes hoy que por falta de conocimiento buscan crecer, pero buscan crecer con interpretaciones incompletas y equivocadas. Entonces hay personas, por ejemplo, que yo veo que son muy aficionados a que las dietas de los judíos, las fiestas de los judíos, y a comenzar a descubrir mucho que los judíos tenían dentro de su religión, que son sombras, como dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento, son sombras de lo que iba a venir, pero que el cumplimiento es Cristo. Entonces nos damos cuenta que terminamos buscando espiritualidad en ciertos lugares cuando realmente el cumplimiento se nos está yendo a las manos, porque no nos vamos a la revelación, que es fundamental. Es falta de conocimiento, es la base, realmente falta de conocimiento del Nuevo Testamento. Tú sabes que a nosotros nos pasó en los inicios de nuestra fe, como familia. Nosotros estábamos muy nuevos y muy sedientos, y teníamos una Biblia, y el tema es que no nos afianzamos en el Nuevo Testamento. Sabíamos de Jesús, de su muerte, de su resurrección, del Espíritu Santo, pero ya. Y empezamos a leer la Biblia en orden en la casa. ¿Y qué pasó? Que cuando llegamos a Levíticos y empezamos a ver todas las leyes de purificación, nos sentimos mal, porque dijimos, nosotros no estamos guardando estas leyes que Dios mandó a su pueblo, y empezamos a guardar en casa. Para mí la más fácil de guardar era el no comer cerdo. Claro. Entonces, claro, yo tenía que unos 14 años, imagínate cómo amaba el perro caliente, lo amaba. Claro. Y yo recuerdo que era mi comida favorita en el recreo, comerme un perro caliente, y de pronto ya yo los miraba y le decía, no, es que no puedo, porque estoy pecando si yo como algo impuro, de un animal impuro que Dios prohibió comer. Y entonces yo entré y claro, nos tomó como un año llegar a donde vemos en Hechos que Dios dice, no llames, o sea, en Dios Él purifica, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino realmente el corazón. Y yo dije, ¡ay, tanto sacrificio! Y yo creo que podemos entrar, que es el peligro, ¿no? Entrar en confusión por no conocer. Entonces aquí el llamado, aunque es básicamente a profundizar en lo que tenemos y en el nuevo pacto. Es como el llamado, y por eso nosotros, los estudios que estamos haciendo aquí están muy fundamentados en este Nuevo Testamento. Claro. Ahora, dentro del Nuevo Testamento vamos a encontrar iglesias cristianas
con diferentes doctrinas en este punto. Y yo creo que por eso es importante que nosotros nos acercamos no abrazando una denominación, sino realmente dejar que la palabra de Dios nos instruya y nos muestre los ejemplos de qué pasó con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que es la cosa? Se quedó para los apóstoles, está disponible para nosotros, y es esto lo que queremos traerte hoy. Y entonces, avanzando ahí, Pablo, ¿qué hace? Pues los bautiza en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nuevo bautismo, como Sí. indicó Jesús, ¿no? Y entonces él viene y ora por ellos y reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Sí. Entonces, vamos a hablar por unos minutos acerca de esto. Creyentes que se bautizan en agua, sería muy bueno también, contéstenme ahí en el chat, ¿ya te bautizaste en agua? ¿Creíste en Jesús? ¿Ya diste ese paso de fe? Es importante, ¿no? Es un momento, por cierto, tremendo en la vida de nosotros. Yo lo hice a mis 14 años, tú también más o menos por ahí. 12. En décadas distintas. Siempre aclaro, Tú siempre no fueron haces 2 años esa- antes. tú siempre haces fueron esa aclaración. momentos en la historia diferentes. Está bien, pero bueno, el punto Pero es... nadie lo notaría. Sí, gracias, mi amor. El punto es, ya te bautizaste, ya diste ese paso de obediencia, muy importante hacerlo. Ahora, Pablo los bautiza y ora por ellos. Y ese patrón va de acuerdo a lo que los discípulos han vivido en el libro de los Hechos. Así es. A eso vamos a ir. Sí, dice, después de bautizarlos, Pablo impone las manos Así sobre es. ellos y ora por el Espíritu Santo. Fíjense, fue lo que pasó en Pentecostés. Pedro le predicó a la gente que decía, ¿qué hacemos nosotros? Y él les dijo, Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. Y vean esos 3 pasos. Crees, te bautizas en agua y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y entonces el hablar en lenguas y el profetizar eran señales palpables, visibles, evidentes, de que habías tenido esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, la experiencia de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo por medio de las lenguas concordaba con toda esa experiencia, dicho, que habían tenido los discípulos 120 en Pentecostés, luego Cornelio y su familia cuando Pedro les predica en Hechos 10:44, y probablemente, voy a aclarar esto en un minuto, los conversos samaritanos en Hechos capítulo 8, versos 14 al 17. Tomen nota de esos, los que son de estudiosos, ustedes son unos tremendos estudiosos, revisen eso, lo vamos a mencionar en un minuto. De hecho, vamos a leerlo ya. ¿Qué estoy tratando de decir acá? Que el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas se registran como experiencias, como una experiencia aparte de la conversión, que la complementa, dice el libro de los Hechos, pero que es aparte. Muchos amigos nuestros, hermanos nuestros, discuten que no, que en el momento en que una persona cree, recibió el Espíritu Santo y ya. Pero lo que vemos aquí es que hay ambos casos. Hay casos en donde la persona creyó e instantáneamente fue llena del Espíritu Santo con una manifestación de hablar en lenguas. Y hay otros casos como es este que no. El caso vamos un momentito al caso de Hechos 8, que es cuando Felipe fue a predicarle a los samaritanos y un avivamiento tremendo se dio y se convirtieron. Y Pedro y Juan, dice Hechos 8:14, léanlo, Hechos 8:14 hasta el 18. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Lo ven ustedes? Es gente que creyó, pero que ahora Pedro y Juan saben que necesitan completar ese proceso de conversión, ese proceso de nueva vida, experimentando la llenura del Espíritu Santo. Verso 16, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. ¿Está claro o estoy leyendo mal? Está claro. Era una experiencia aparte. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba
por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Ese verso 18 lo puse adrede. ¿Por qué? Quiero probar un punto que estoy tratando de establecer acá, y es, parece ser que en el libro de los Hechos, cuando una persona recibía al Espíritu Santo, había una evidencia que era el hablar en lenguas y profetizar. O sea, una experiencia sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí para mí tengo una prueba. ¿Por qué? Porque se dice que Simón, que es un ex hechicero, que escuchó la prédica y se convirtió, está recién nuevito, y él ve cuando los apóstoles oran para que la gente reciba, la gente reciba el Espíritu Santo. Y dice él, cuando él vio que cuando les imponían las manos recibían el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Mi conclusión es, tuvo que haber algo que le evidenció a Simón de que había algo sobrenatural pasando. ¿Qué fue? Bueno, yo creo que tuvo que ser recibir el Espíritu Santo, así hablando en lenguas, así como pasó con Pedro. Pedro le predicó a Cornelio y a su familia, y ¡pum!, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sin que nadie orara, nadie puso las manos. Ese es un caso interesante, nadie puso las manos. Es más, ni siquiera se habían bautizado por agua. O sea que lo que estamos viendo aquí, y es importante que tengas a la mano los ejemplos para no hacer una regla y meter al Señor en una cajita como tendemos los humanos a hacer, es así, punto A, punto B, punto C, sino realmente tener claro que sí tienen que haber ciertas condiciones, creer genuinamente, porque en el caso de Simón que estás hablando, por supuesto el Espíritu Santo, aunque se decía que él creía, el Espíritu Santo sabía su verdadera intención, que era sacar partido de la fe. Sí. Por lo tanto, el Espíritu Santo no lo llenó a él, y él quiso comprarlo. Y Pedro le advirtió que tenía más bien que arrepentirse porque estaba todavía en oscuridad. Exacto. Y creo que eso es clave. Yo creo que en el caso de Cornelio es diferente porque es un hombre que, sin que nadie le ha predicado, es un hombre que está caminando en obras de arrepentimiento. Es un hombre que estaba siguiendo, y Dios lo vio, y por eso le envía a Pedro a su casa. Él estaba más que listo para recibir al Espíritu Santo, y más bien se bautiza después. Sí, se bautiza después. Ahora, en el caso nuestro, después del bautismo, pasó contigo, pasó conmigo, por el tipo de iglesia en la que estábamos, que es iglesias de las Asambleas de Dios. Curiosamente, los dos estuvimos en iglesias de las Asambleas de Dios. Primero vino el bautismo en agua, ¿cierto? Así es. Y después hubo un suceso, una oración especial y una imposición de manos, y yo recuerdo que recibí del Espíritu Santo. Mi mamá lo recibió después sola en su casa, pidiéndola. No necesariamente fueron las dos cosas con imposición de manos. Entonces es importante eso, entender que al Espíritu Santo lo conoce todo, nos examina, y realmente Él es el que quiere llenarnos, pero necesitamos tener la información y aparte, completa. Qué experiencia tan tremenda y tan poderosa. O sea, yo nunca la olvidaré. O sea, yo tenía 14 años, y cuando unas personas oraron por los jóvenes de la iglesia, el Espíritu Santo comenzó a llenarnos, y wow, yo pasé 3 horas sin darme cuenta, de pie en el lugar donde yo estaba, porque la presencia de Dios, el poder de Dios fue tan tremendo en mi vida. Estaba inundado en una paz tan tremenda, en un gozo tan tremendo, y sin saber yo cómo, hablando en otros idiomas que yo no conocía. Fue una experiencia extraordinaria, pero fue también la introducción a mucho de escuchar la voz del Señor, de seguir la guía del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. En el caso mío no fue tan fuerte, no, o sea, yo siento que en el caso mío fue que obviamente había temor hacia eso, y cuando tenía dudas si era yo o si era el Espíritu Santo. Pero la invitación del Espíritu Santo fue a crecer en el don, y conforme a solas más yo lo buscaba y lo experimentaba y lo dejaba fluir, entonces fui creciendo en eso, fui conociéndolo, y al día de hoy yo creo que profetizar como tal, en mi caso,
puedo sentir en momentos en donde estoy hablando y hay algo que sé que no es mío, que sé que es del Espíritu. ¿Por qué? Porque he aprendido con el tiempo a discernir qué cosas son mías, qué cosas son del Espíritu, y cuando sé que es del Espíritu, entonces dejarlo fluir y entregarlo con la autoridad y con el peso que es, ¿no? Entonces es muy curioso porque algunos se pueden sentir frustrados porque creen que es algo que les va a mover la lengua, por ejemplo, que es algo que no pueden controlar. Ese es el otro punto que vemos. No, es que no lo puedo controlar, y no es necesariamente así. Yo creo que es importante lo que acabas de decir. Hay una experiencia inicial que uno no sabe cómo se maneja, pero hay un ejercicio de esa vivencia, como Pablo lo enseña también, que es: oren en el Espíritu, ¿no? Edifíquense en la fe, o sea, nos invita a hacerlo, o sea, que yo tengo realmente la voluntad para orar de esa manera o no. Y ahí yo creo que yo me distancio un poquito de muchos de esos trasfondos ultrapentecostales, quizás, en donde las personas ven las lenguas y el bautismo como que eso es y no existe otra cosa, y entonces hay que buscarlo, y se busca con fuerza y se fuerza a la gente. Y me da pena, pero yo estuve en instancias donde vi a las personas como que repitiendo sílabas para que la persona pudiera arrancar a hablar en lenguas, y todo tipo de abusos y extremos en los que en algún momento he visto. A veces es ignorancia, a veces es, qué sé yo, religiosidad, en donde se pierde la noción de que esto se trata de conocer al Señor y permitir al Espíritu Santo hacerlo. ¿Y cómo te pasó a ti? Yo me resistí por 3 días mientras oraban por los jóvenes. El tercer día yo le dije: Señor, tú no me vas a dar algo que me haga daño. Yo no quiero quizás ver otros extremos emocionales que he visto en las personas, pero yo quiero realmente esa comunión contigo. Y el Señor me llenó. Entonces, muy importante. Un caso más en la Biblia para avanzar. Tenemos unos minutos que nos restan, pero Pablo es otra prueba de esto, de que hay una conversión y también hay una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo se convirtió camino a Damasco y por 3 días pasó en ayuno, arrepentido, buscando a Dios? Me imagino un choque de paradigmas espirituales y teológicos. Y entonces el Señor le habla a Ananías, que es un creyente que lo ama, y le dice: ve y ora por este hombre porque va a ser un instrumento mío. Y Ananías se resiste, pero el Señor le dice: no, ve, porque quiero que ores por él. Él ya te vio en visión vio que un hombre entraba y le ponía las manos encima y recibía su vista, que la perdió, y recibía el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Ananías entra y le dice: hermano Saulo. O sea, que Ananías reconoce que Saulo había tenido, Pablo era un creyente, pero no tenía la llenura del Espíritu Santo. Le puso las manos encima, fue sano, recuperó la vista, y dice que fue lleno del Espíritu Santo, y luego se bautizó, ¿no? Pasó todo esto de lo que estamos hablando. No se dice que Pablo haya hablado en lenguas en ninguna parte. No se narra eso. No se dice, pero Pablo eventualmente en las epístolas, por ejemplo en 1 Corintios 14, 18, anótenlo, 1 Corintios 14, 18, dice Pablo: yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Ok? Y él reconoce en el verso 2, 1 Corintios 14, que el idioma de las lenguas es dado por el poder del Espíritu Santo. Y en el verso 4, él repite o aclara: es dado para fortalecerse interiormente. Personalmente y en privado. Y luego, añadiéndole a esto, yo creo que es importante Efesios 6, 18. Hay algunas personas que dicen: Pablo en ninguna parte le dice a la gente que ore en lenguas. Bueno, están estos casos en 1 Corintios 14. Y en Efesios 6, 18 él habla de fortalecerse en el Espíritu y dice: orando en el Espíritu en todo tiempo. Y ese puede ser un sinónimo de orar en lenguas. Vamos a la segunda parte importante, ¿no?, de este capítulo. Sí, como que cambia
Es el capítulo. Sí. Hay un cambio aquí, vamos a leerlo y está en el verso 8. Luego Pablo, o sea, luego de que bautizó a estos 12 hombres aproximadamente, luego Pablo fue a la sinagoga, como lo solía hacer, y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Pablo predica por 3 meses, hay unos judíos que se ponen tercos, pero Dios tiene un plan mejor. A mí me encantan los planes de Dios. ¿Por qué? Porque al no poder seguir predicando a causa de la discordia que sucedía en la sinagoga, se reunían los sábados como solían reunirse, Pablo encuentra un lugar de reunión. Pablo encuentra esta sala de Tirano. Y en esta sala de Tirano los estudiantes iban, y se sabe por registros que iban en la mañana hasta las 11 de la mañana, y luego había una pausa de 11 a 4 de la tarde, y en esta pausa es la que muchos estudiosos coinciden con que Pablo diariamente aprovechaba esta sala para reunirse todos los días. ¿Y qué pasa? Que ya la sinagoga es un lugar conocido por judíos, pero una sala pública es una sala en donde no solamente entraban judíos, sino también griegos. Por lo tanto, por 2 años este hombre utilizó este venue para poder predicar el evangelio a tantas personas que venían de todo lado. Ahora su predicación es abierta, y entonces por esto hay un gran crecimiento en Efeso, en esta ciudad. Dice el verso 11, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Qué efusión del poder del Espíritu Santo tan tremendo, que hasta una tela que había tocado Pablo era un medio para sanar a las personas, y la liberación de espíritus malignos. Todo es de lo que la Biblia dice que es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y tenemos que recordar que los milagros siempre fueron, en el ministerio de Jesús, fue una manera de identificarlo a él como el Mesías. En el caso de los apóstoles, validaba la autoridad apostólica de esos apóstoles. Siempre fue también acompañada por la prédica de la palabra del Señor. Y es muy importante esto aquí, porque en el capítulo seguido, y lo vemos en un instante, hay personas que quieren traerle liberación a otros, pero sin ligar esa liberación con la predicación del nombre de Jesús y el Evangelio, y quedaron frustrados. Y hay otras personas que entran en conflicto porque la predicación en el poder del Espíritu Santo pone en jaque sus intenciones y sus agendas, y entonces se oponen a Pablo y a su predicación en Éfeso. Lo vamos a ver en un instante, ¿no? Dice verso 13, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Y es importante notar, paramos aquí, no es extraño que los sacerdotes judíos exorcizaran a las personas, pero en este caso no tuvieron éxito, ¿no? Hay una cuestión aquí interesante. Se usa el nombre de Jesús, pero personas que no lo conocen. Y entonces, ¿qué pasa? Que en una ocasión lo intentaron y el espíritu maligno dijo: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual.
un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre de Jesús fue honrado en gran manera. Y creo aquí que está ese es el enfoque. propósito. Yo creo que es importante entender con lo que estabas hablando, el propósito de los milagros y qué cosas quiere hacer Dios hoy en día para que realmente cumplan ese propósito de que el nombre de Jesús sea honrado. En medio de una sociedad que era tan mágica, porque ellos hacían supersticiosa, mágica, lo mismo como ocurrió con Moisés en una sociedad egipcia donde estaban estos brujos, estos magos. Dios tenía que hacer un contraste. Así es. Hoy en día no estamos en una sociedad no es ese tipo de cosas lo que está pasando, lo que asombra. Hay otras cosas que el Espíritu Santo nos tiene que dar la capacidad para que sea evidente el nombre de Jesús, ¿no? Para que ese sea el milagro, el que haga evidente el nombre de Jesús. Yo creo que la gran diferencia hoy es, vuelvo a repetir, que el Señor nos está, en este pasaje de historia, nos está enfocando, como lo acabas de decir, repito, es el nombre de Jesús el que es glorificado. Así es. Y hay personas que hoy buscan todo tipo de cosas, sanidades, prosperidad, dinero, encontrar el amor de su vida y todo, a través de horóscopos, a través de consultar a los muertos, a través de cartas, a través de brujos, a través de hechizos, y aunque hay personas, no es una cultura que abiertamente busca todo esto, pero todo eso se da. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ayudarle a la gente en la proclamación del Evangelio y que Dios haga su obra a través de esa manifestación poderosa. Y en nuestro caso, solo el nombre de Jesús es glorificado. Nada más. Ahora, para cerrar este tiempo, la última parte de este capítulo es un gran disturbio que se da en Éfeso. Y lo que está sucediendo es que, dice el verso 24, el disturbio comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, entonces los reunió a todos esos artesanos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa, cómo no, que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grandes Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí, como pasa, ¿no?, en las turbas. Pasa, sí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Al final, verso 35, por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal.
me temo que corremos el peligro del que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Hay varias cosas interesantes. Impresionante. Acá, muy bueno, sobre todo ahorita en épocas de muchas turbas en nuestra amada Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Muy importante, yo creo que más que todo el tema de discusión religiosa, aunque era una turba que tenía un nombre, una idea religiosa del templo de Artemisa, realmente era un problema por unos intereses de unos pocos, de Demetrio y los artesanos que estaban perdiendo dinero. Entonces, ¿qué usan estas personas que quieren apoyar una causa para que otros vengan y les apoyen y hacer una turba? Número uno, tomar un poco de verdad y exagerarla. Exagerarla. Y dos, apelar al sentido patriótico y cívico. ¿Cómo es posible? Y usted acabamos de leer lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que Pablo estaba predicando y estaba siendo exitoso, pero Pablo nunca habló en contra de esa diosa, sino que al hablar la verdad, es importante algo que vimos en unos versos antes, la gente entró en convicción y ni siquiera era que dejaban de adorar a la diosa, es que empezaron a traer los libros de magia y a quemarlos allí. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ante el poder milagroso que Dios estaba respaldando en Pablo, la gente entró en una convicción de que, y al ver a estos 7 hijos de este sumo sacerdote que salieron desnudos porque el tipo endemoniado los agarró y no pudo contra ellos, ellos se dieron cuenta que ellos tenían que tomar una decisión y no andar en dos aguas, no podían andar con Jesús y con lo del ocultismo en el que andaban y con otra adoración. Ellos decidieron abrazar completamente a Jesús y por eso es que trajeron sus libros, los quemaron y obviamente dejaron la adoración a una diosa. Entonces, ¿qué pasa? Dios libra a Pablo y Dios libra gracias al sentido común de unos gobernantes que lograron decir, miren, nos vamos a meter todos en un problema porque va a venir Roma, y a Roma lo que menos quería era disturbios públicos. Por lo tanto, los gobernantes siempre trataban de evitar estas turbas porque era un mal ejemplo que ellos estaban dando. Era como decir, ellos están trabajando mal como gobernantes e iban a ser destituidos por Roma. Entonces ellos dicen, esperen, para eso hay asambleas legislativas. Demetrio, si usted tiene algo en contra del tal Pablo, presente los cargos. Para eso hay una ley, para eso hay un sistema. Y yo creo que esto, tenemos que abrir los ojos y hablarles a nuestros hijos de esto, porque muchos van a querer avivar o azuzar usando patriotismo y levantando banderas que realmente no son banderas que ellos están agarrando para sus propios intereses. Egoístas totalmente. Pues hay que estar pilas. Qué belleza ver todo este capítulo y entender qué importante que es que nos aseguremos que hemos comprendido el mensaje del Evangelio y que lo estamos abrazando con la mayor conciencia de que seamos posibles, capaces, obedeciendo lo que el Señor nos dice, entendiendo en qué consiste el Evangelio. Y ya lo vimos, algunas personas están incompletas en su entendimiento, algunas personas están atrapadas todavía en vidas de engaño y hasta que descubren el Evangelio. Tenemos a unos discípulos de Juan que no han entendido bien de qué se trataba esta nueva fe, y vino un apóstol a ayudarlos a llegar a donde tenían que llegar. Tenemos a unos hijos, a unos griegos también, y que están ahí pues no a la deriva, pero realmente no completos en su caminar. Tenemos a los hijos de un sacerdote que están tratando de usar el nombre de Jesús, pero que no creen en ese nombre, no lo conocen tampoco y no les funciona. Tenemos a personas en la ciudad que cuando oyen y ven los milagros comienzan a dar pasos de arrepentimiento y se liberan de la hechicería, de la brujería, de todas esas cosas, porque se dan cuenta, el Evangelio apunta a una persona, apunta a un poder, apunta al Espíritu Santo, apunta a la verdad, apunta a la pureza. Y eso es lo que el Evangelio está haciendo en ese momento en el libro de los Hechos, y es lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Amén. Y en nuestra vida. Así es que echemos raíces y continuamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Pues oramos en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y pídele al Espíritu Santo que te llene de Él como Él quiera. Que tú no seas un impedimento, que tu razonamiento no cuestione eso, sino que en el nombre de Jesús, para la tarea que estás asignado, para el lugar donde Dios te ha puesto, que seas lleno de Él y de los dones que necesitas para levantar el nombre de Jesús. Lo oramos y lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Estamos ya casi al final del libro de los Hechos. Esto se pone muy bueno. Escríbanos, por favor. Bajen las notas. Nos vemos la próxima.